Hola santos y santas, amigos y amigas, seguimos con Génesis 49, 29. Les mandó luego y les dijo: Yo soy congregado con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. Este es Jacob, que ya está en su lecho de muerte, ¿no? Le está dando instrucciones a sus hijos. En la cueva que está en el campo de Macpela, que está delante de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Et. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue congregado con sus padres. Entonces ya Jacob ya murió, ¿no? Después de bendecir a sus hijos, ya murió. Seguimos. Génesis 50. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus esclavos médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Entonces tomaba 40 días embalsamar a una persona para los egipcios. Ahora en estos días toma mucho menos tiempo, pero en aquellos días tomaba 40 días embalsamar a un cuerpo. Y bueno, aquí la Biblia está diciendo que a Jacob le embalsamaron. Y dice, pero ¿por qué no? Como que parece como una costumbre egipcia. Pero amigos, la cosa era que en Egipto hace calor y el cuerpo de Jacob debía ir hasta Canaán, ¿no? Entonces lo mejor era embalsamarlo para conservarlo, para preservarlo. Entonces embalsamarlo y de ahí ya llevarlo, ¿no?, a Canaán, ¿no? Entonces tomó 40 días embalsamarlo, y de ahí lo lloraron los egipcios 70 días, ¿no? Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa del faraón, diciendo: Si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos del faraón, diciendo: Mi padre me conjuró diciendo: He aquí, yo muero en mi sepulcro, que yo cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepultaré a mi padre y volveré. Entonces, aquí José le está diciendo al faraón las instrucciones de su padre, porque era muy importante para Jacob ser enterrado en Canaán. Era muy importante para Jacob, bueno, para su padre Isaac, para su padre Abraham. ¿Por qué? Porque esa tierra es prometida. Dios le ha prometido la tierra de Canaán a Abraham y a sus descendientes. Ahora dice, pero Abraham tuvo muchos hijos. Sí, pero a su hijo de la promesa es Isaac. Y de ahí Dios mismo le prometió a Isaac esa tierra. Pero uno dice, pero Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Pero Dios le prometió esa tierra a Jacob, ¿entienden? Entonces Dios mismo se aseguró de darle primero la tierra a Abraham. Abraham tuvo muchos hijos, pero Dios le apareció a Isaac y también le prometió la tierra a Isaac. ¿Entienden? Porque por eso mismo es la gran pelea de miles de años en esa tierra, porque dicen, nosotros también somos hijos de Abraham, los árabes, ¿no? Sí son hijos de Abraham, porque Abraham tuvo a Ismael y tuvo más hijos todavía después de que tuvo a Isaac, con Setura, pero la promesa está en Isaac, y Dios mismo a Isaac le prometió también al hijo de Abraham, y de ahí Dios mismito a Jacob también le prometió esa tierra. Entonces esa tierra es de Abraham, de Isaac, de Jacob, de sus esposas, ¿no?, de sus hijos. Es una promesa terrenal, es súper importante. Por eso Jacob quería que lo entierren allá. Uno dice, imagínense, uno dice, pero si Jacob lo enterraba en Egipto, quizás no era lo malo, pero ellos sabían, ellos querían estar en esa tierra que Dios les... Es como una obediencia.
era obedecer, la obediencia de ellos era ser enterrados en esa tierra que Dios mismo les ha prometido, ¿entienden? Es como que si alguien les regala a ustedes una tierra donde, bueno, es una locura lo que yo voy a decir ahora, pero una tierra donde están sus casas, alguien, sus padres les regala a ustedes, y para que esa tierra quede con ustedes y sus descendientes, ustedes tienen que ser enterrados ahí, ustedes lo harían, ¿no? Si ustedes aman a su madre y a su padre. Entonces, Jacob era muy importante para él ser enterrado en Canaán, que es la tierra que ellos, todavía no es de ellos, pero ellos por fe creyeron a Dios que va a ser de ellos y de sus descendientes, ¿no? Entonces, muy importante que Jacob vaya allá. Incluso José también va a ser enterrado o sea, por ahora, después que se vaya a morir, va a estar en Egipto, pero después sus restos van a ser enterrados en Siquem. Ahí decía, pero ¿por qué en Siquem, no? Después de las cosas feas que pasaron ahí. Bueno, ahí eso ya es otra historia. Pero José está enterrado en Siquem, que también está en Canaán. Y Jacob, ¿no? Aquí está, José está haciendo la petición a Faraón, que era muy importante que su padre sea enterrado en Canaán, ¿no? Entonces, ya le explicó todo, que le dice, ruego pues que vaya yo ahora, sepultaré a mi padre y volveré, ¿no? Y el faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como él te conjuró. Entonces Faraón aprobó. Entonces José subió a sepultar a su padre y subieron con él todos los esclavos del faraón, los ancianos de su casa, todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Y subieron también con él carros y gentes de a caballo y se hizo un escuadrón muy grande. O sea que era una comitiva gigante. Porque José con sus hermanos, con los ancianos de Egipto, con los ancianos de su casa, era una comitiva como un ejército, diría, ¿no? Grandísima, más llevar en un carro especial los restos de Jacob, ¿no? Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy grave lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días, ¿no? Entonces llegaron a Atad. Se piensa que esa tierra está cerquita a Hebrón, porque la cueva de Macpela está en Hebrón, ¿no? Entonces eso está cerca a Hebrón. Atad es una era, la era, amigos, voy a hacerlo brevemente porque es importante. La era es un lugar donde al trigo, es un piso que está un poquito más alto y donde todo el trigo se pone ahí, ¿no? Todas las espigas, todos ahí, y los tienen que con unos, no sé, con unos trinches grandes, lo tienen que volar hacia el aire y así sacar el trigo de lo que no es trigo, ¿no? Sacar el trigo del resto de la planta, ¿ok? Entonces, es importante, lo digo porque en la Biblia vamos a ver va a haber ciertos lugares específicos donde hay una era, donde algo pasa en una era. Y que cuando uno, no sé cómo se dice, porque yo no sé lo poquito que sé de esto de la Biblia. Cuando el trigo obviamente es para comer pan, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenían que hacer? Toda la espiga de trigo la ponían ahí, todas ahí, y con el trinche lo volcaban al aire, y la parte seca, la parte que no se comía, se iba lejos y solamente se quedaba la semilla del trigo, que es lo que existe. Con eso se hace la harina y hacen el pan. Pero vieron que eso es como una clasificación de lo que sirve y de lo que no sirve, ¿no? Lo que es bueno el trigo y el resto de la planta ya no sirve, ¿entienden? Entonces eso tiene un significado muy grande en la Biblia, de lo que sí y de lo que no, ¿no? De lo salvo y lo que no es salvo, lo que es útil y lo que no es útil. Entonces eso tiene un gran significado. Acordémonos de la era. Van a haber otras eras más adelante en el Antiguo Testamento especialmente, pero también en el Nuevo Testamento hay parábolas, hay cosas que tienen que ver con las eras, porque es un lugar como que de clasificación de lo que sí es bueno y lo que no es bueno, ¿entienden? Incluso ahora bueno, no hay templo, pero donde estaba el templo, ese lugar, eso era una era. Pero bueno, vamos a seguir.
Entonces llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy grave lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios, por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Misraim es Egipto, entonces Abel Misraim, Abel no recuerdo la verdad qué significaba, pero Misraim es Egipto, ¿no? Entonces, como que llanto de Egipto, ¿no? Cosa así, ¿no? Seguimos. E hicieron sus hijos. Ahora, vamos a un pequeño comentario. Ya pasaron como 17 años desde la sequía, ¿no? No, por lo menos han sido más de 10 años desde la sequía, como 10 años más o menos. Entonces ya hay gente ahí, yo no sé con qué condiciones vivían, pero ya hay gente en Canaán, ¿no? E hicieron sus hijos con él según les habían mandado. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo en heredad de sepultura de Efrón, el eteo, delante de Mamre. En la misma cueva donde está Abraham, sepultado Sara, Rebeca, Isaac, ahí está Jacob, en Hebrón. Bueno, nos quedamos ahí, seguimos mañana. Chao.